Hola, nosotros somos el equipo Delta de la asignatura Arquitectura y Construcción del Buque 2. En esta oportunidad tengo el placer de darles la bienvenida a nuestro video donde hablaremos de un elemento fundamental que ha impulsado la exploración y el comercio a través del mar. No es más sino los aceros navales, así como también hablaremos de su papel crucial en la construcción de buques. Nuestro equipo está conformado por los oficiales Pedro Lares, Jesús Antón, Jesús Gómez, Luis Gómez y quien les habla, María Urbaneja. El contenido de este video será la introducción, los aceros navales y sus características, hablaremos de los procesos de manufactura de los aceros navales, así como la estructura de los buques y sistemas de construcción. También trataremos la especificación de los aceros en inspección y prueba del acero del casco y por último, los métodos de unión en la construcción naval. Comencemos entonces. Desde las antiguas civilizaciones que surcaban los ríos y costas en embarcaciones de madera, la humanidad ha dependido de la capacidad de construir estructuras flotantes capaces de transportar personas y mercancía. A lo largo de la historia, la evolución de los materiales ha sido un factor determinante en el avance de la construcción naval, lo cual ha permitido la creación de naves cada vez más grandes, seguras y eficientes. En este viaje evolutivo, un material se ha destacado por encima de los demás para la construcción de la estructura principal de la gran mayoría de los buques modernos. Este material ha sido el acero naval. Su combinación única de propiedades lo ha convertido en la columna vertebral de la industria naval a nivel mundial. De hecho, hoy en día resulta difícil imaginar la construcción de portaaviones, cargueros, cruceros o tanqueros sin la versatilidad y resistencia que ofrece el acero naval. Comencemos entonces por definir qué es un acero naval. El acero naval es una categoría especializada de aceros aliados. Estos están meticulosamente diseñados y fabricados para satisfacer las rigurosas demandas de la construcción de embarcaciones y otras estructuras marítimas. Estos aceros se distinguen por un equilibrio optimizado de sus propiedades, las cuales son cruciales para operar en el desafiante entorno marino, lo cual incluye directamente la exposición constante al agua salada, la humedad, las tensiones mecánicas y las variaciones de temperatura. Entonces, en esencia, no se trata de un único tipo de acero, sino de una gama de grados y especificaciones que comparten ciertas características fundamentales, aunque también varían en su composición química y en sus propiedades mecánicas, para así poderse adaptar a las aplicaciones dentro de la estructura del buque. Es importante mencionar también que al momento del diseño de estos aceros navales, estos cumplen con requisitos rigurosos de las sociedades de clasificación. Como mencionamos entonces, construir un buque implica enfrentar uno de los entornos más hostiles del planeta, el cual es el medio marino, lo cual exige materiales con propiedades excepcionales. Los aceros navales están diseñados específicamente para soportar estas condiciones rigurosas, pero poseen características claves o propiedades claves para definirse como tal. A continuación les voy a mencionar las características más importantes para denominar un acero como naval. La primera característica vendría siendo la resistencia a la corrosión. Esta es quizás la propiedad más crítica en el ambiente marino, ya que el contacto constante con el agua salada puede provocar una rápida corrosión del acero. Los aceros navales están formulados para resistir este ataque y a menudo, mediante la adición de elementos aliantes o la aplicación de recubrimientos, es que lo logran. La durabilidad del buque depende directamente de esta propiedad, de la capacidad de un acero para resistir la corrosión del tiempo. Por eso es tan importante. Continuamos con la soldabilidad. Actualmente la construcción moderna de buques se basa en gran medida en procesos de soldadura, lo cual consiste en unir vastas secciones de acero que componen el casco y la superestructura. Un acero naval debe poseer una excelente soldabilidad, permitiendo que estas uniones sean fuertes y fiables sin comprometer las propiedades mecánicas del material, sobre todo en la zona afectada por el calor. A continuación tendremos la tenacidad. Los buques están sometidos a cargas cíclicas, a impactos como lo son los de las olas o incluso a colisiones menores y a tensiones considerables. Los aceros navales deben mantener una alta tenacidad, lo cual es una alta resistencia a impactos, incluso en bajas temperaturas, lo cual definitivamente evita fallas y evita sobre todo averías catastróficas en regiones frías o durante condiciones climáticas adversas. Por último, tenemos lo que es la resistencia mecánica.
Esta es la capacidad del acero para soportar cargas sin deformarse permanentemente, denominado límite elástico, y su relación con la resistencia máxima antes de la fractura, conocido como resistencia a la tracción. Estas dos características son fundamentales para garantizar la integridad de la estructura del buque y se requieren en diferentes niveles dependiendo de la ubicación del buque y de la función a la que se le aplique al componente dentro de la estructura naval. Hablemos ahora de los tipos principales de aceros navales y sus designaciones. Para abordar los diferentes requisitos de construcción naval, existen varios grados de acero naval. Estos están clasificados en función de sus propiedades mecánicas, especialmente en función de su límite elástico y su tenacidad. Una de las especificaciones más reconocidas a nivel internacional es la ASTM A131, por sus siglas en inglés. Es conocida como la American Society for Testing and Materials, o en español Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Esta regulación A131 cubre todo lo que es los aceros estructurales para buques que forman chapas, perfiles, barras y remaches. Dentro de esta clasificación encontramos dos categorías principales, las cuales vendrían siendo los aceros de resistencia normal y los aceros de alta resistencia o HSLA, High Strength Low Alloy, lo que sería alta resistencia, baja aleación. Comencemos por los aceros de resistencia normal. Estos grados, como lo son los grados A, B, D y E, tienen un límite elástico mínimo especificado de 235 megapascales y se diferencian principalmente por su requisito de tenacidad al impacto a diferentes temperaturas de ensayo. Algunos grados más comunes, como los mencioné anteriormente, son los A, B, D y E, y que están generalmente indicados con una letra en un nivel creciente que va correlativo con la resistencia y los requisitos de tenacidad. Ahora bien, hablemos de los aceros de alta resistencia HSLA. Estos grados ofrecen mayores límites elásticos que designan con la letra H seguida de la resistencia mínima a la cedencia y además con una letra adicional que va relacionada con la clasificación del acero, puede ser A, D, E y F. Algunos ejemplos de estos aceros HSLA tendríamos las definiciones como AH, DH, EH. Estos aceros permiten reducir el peso de la estructura sin comprometer la resistencia, algo que es crucial para la eficiencia y para la capacidad de carga de los buques. Además de la clasificación ASTM, hay normativas y sociedades de clasificación naval como lo son la ABS, la Lloyd Register, la DNV, la Bureau Veritas, que tienen sus propias definiciones o designaciones y reglas, aunque a menudo estas tienen una alineación o una equivalencia a lo que son las normas internacionales de la ASTM. Y en general, todas estas regulaciones, todos estos estándares cumplen con requisitos de seguridad que van direccionados directamente a lo que es proteger la integridad del buque y la vida en el mar. Ok, para continuar con la parte de lo que es las normativas, ahora vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es el convenio SOLAS y qué establece este con respecto a los aceros navales para construcción de embarcaciones. Bueno, definitivamente el SOLAS como tal no establece un grado claro de aceros para la construcción, sino que este remite directamente a las sociedades de clasificación para la escogencia de los materiales. Ya sabemos que las sociedades de clasificación son las que establecen las normas que están detalladas para cada grado de acero. Y estas normas se realizan considerando la resistencia de la viga del casco, la resistencia local, la fatiga a la que puede ser expuesto este acero y por supuesto la resistencia a la corrosión. Y debemos recordar también que todas estas normas tienen una equivalencia con otros estándares de materiales internacionales. Ahora bien, adentrándonos en el SOLAS, podemos hacer referencia a ciertas reglas
donde se mencionan información sobre la construcción como tal de los buques. En este caso podríamos ir al capítulo 2, parte 1, regla 3.1, en donde se habla de la resistencia del casco y sus apéndices, diseño y construcción del buque. En esta parte del SOLAS lo que podemos conseguir es que se exige que la resistencia estructural del casco y de sus apéndices sea lo suficiente para las condiciones de servicio del buque. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se escoge un material para la construcción de una embarcación, se debe tomar en cuenta en el diseño la función a la que va a ser destinado este buque, la función y también el área en el que se va a utilizar el buque o el área en el que va a tener ruta este buque. También se indica que los buques deben diseñarse y construirse bajo los requisitos de las sociedades de clasificación que sean reconocidas o bajo alguna normativa nacional aplicable. Entonces, en este caso, vemos que directamente el SOLAS remite para la escogencia a las sociedades de clasificación. Entonces, ¿qué nos dice? Que la sociedad de clasificación es la que establece qué grado específico de acero vamos a utilizar en cada parte de buque o en cada tipo de buque que vayamos a construir. Ahora bien, si continuamos en el mismo capítulo 2 del SOLAS, en la parte 2, regla 3, donde se habla de las definiciones, nos encontramos con la definición de acero o material equivalente. Pero esto va directamente relacionado a la protección contra incendio. Más que construcción de la estructura del buque, va directamente relacionado es a la protección contra incendio. En esta parte se define el acero o material equivalente para fines de protección del buque, centrándose en propiedades ignífugas, en la combustibilidad, en propiedades mecánicas y pues en pruebas que se le realizan para que tenga un estándar en cuanto a la protección contra incendios. Nuevamente, no se especifica ningún tipo de grado de acero estructural, sino que un estándar de seguridad contra incendios. Hablando entonces de aceros de grado común, estos aceros son conocidos como acero dulce y aceros de alta resistencia, HSLA, como los mencionamos anteriormente. Este tipo de acero se utilizan para diferentes estructuras de un buque, ya que poseen alta resistencia, como se mencionó, y están clasificados por límite elástico y tenacidad al impacto, según las normas de clasificación. Ahora bien, recordando que el SOLAS en su capítulo 2, parte 2, lo dedica a la protección contra incendios, la detección de incendios y la extinción de incendios, vamos a ahondar un poco más en lo que ellos refieren al acero o material equivalente, que es la definición que ellos poseen dentro de sus páginas. Este capítulo tiene como objetivo establecer las reglas para la construcción de buques, minimizando el riesgo de incendio, que restrinjan la propagación y asegurando que se disponga de medios adecuados para la extinción de incendios. Entonces, dentro de este capítulo, como mencionamos, está la definición de acero material equivalente. La clave aquí en el SOLAS es que no se centra en un grado específico de acero, sino en los atributos que posee este material, este acero o material equivalente, para una situación de incendio. Entonces, las características o lo que hace cualquier material o un acero, un material equivalente apto para una situación de incendio, vendrían siendo sus propiedades ignífugas. Para ser considerado un material equivalente en el contexto SOLAS, el material debe cumplir con una característica de ser incombustible. El material no debe arder ni producir llamas. Por su naturaleza, el acero sabemos que cumple con este requisito. El siguiente requisito vendría siendo las propiedades equivalentes al acero. El material debe conservar su resistencia estructural y su integridad bajo la exposición al calor en un incendio. ¿Esto qué significa? Que debe mantener su capacidad para soportar cargas y evitar el colapso durante un periodo de tiempo en un incendio. Y además existen pruebas de fuego estándar, las cuales están definidas por el SOLAS, que simulan las condiciones de incendio a bordo, y los materiales utilizados los materiales utilizados para la protección contra incendio deben someterse a esta prueba. Por ejemplo, de estos materiales o de estas estructuras en las que son usadas estos materiales, vendrían siendo los mamparos y cubiertas.
De esta manera se demuestra que cumplen con los criterios de integridad, que es la capacidad para prevenir el paso de llamas y de humo, y en algunos casos el aislamiento, la capacidad para limitar el aumento de temperatura en el lado no expuesto del fuego durante un tiempo específico. Entonces, ¿qué implica esto para los aceros? Tener esta definición de acero material equivalente y tener estas propiedades. Bueno, si bien el SOLAS no dice use un acero de grado X, sí establece que el acero o cualquier material equivalente debe mantener su integridad estructural en una prueba de fuego. Esto significa que los aceros utilizados en los elementos estructurales que deben proporcionar protección contra incendios deben ser capaces de resistir las temperaturas elevadas sin perder su capacidad de soporte de carga. En resumen, entonces tenemos que el SOLAS se enfoca en el comportamiento del material en un incendio, más que en una especificación rígida del grado del acero. El acero como material cumple con el requisito de incombustibilidad y su idoneidad en una aplicación de protección contra incendios depende de su capacidad de mantener la resistencia estructural durante la exposición al fuego, lo cual se verifica mediante pruebas estandarizadas. En este caso, ya sería parte de la sociedad de clasificación escoger el grado del acero que posea más propiedades o las características requeridas según los tipos de puertas, los tipos de mamparos, solas en las áreas requeridas dentro del buque. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en la elección del acero? La elección del acero naval al momento de una construcción de un buque no es una decisión trivial. Es un proceso complejo que considera múltiples factores para poder así garantizar la seguridad, el rendimiento y la viabilidad económica de la construcción de este buque. Algunos de los factores más importantes que incluyen la elección son los siguientes. Comencemos por el tipo de buque. Este viene dado por la función principal que dictan las demandas estructurales. O sea, las diversas demandas estructurales según la carga y la función a la que está destinado el buque. Por ejemplo, un buque granelero que transporta cargas pesadas tendrá requisitos diferentes a los de un buque de pasaje o a los de un remolcador de altura. Otro ejemplo sería los buques tanques, por ejemplo, necesitan acero con alta resistencia a la corrosión interna y externa y, por ejemplo, en comparación con un rompehielo, requiere por su parte aceros con tenacidad excepcional a muy bajas temperaturas. O sea, quiere decir que las características de los aceros utilizados en cada tipo de buque son diferentes. El siguiente factor a considerar en la elección serían las condiciones climáticas o condiciones de servicio de este buque. Vienen intrínsecamente o casi relacionadas con el tipo de buque. El entorno operativo previsto para el buque es fundamental. Si va a navegar en aguas polares, si va a navegar en aguas tropicales. Por ejemplo, navegar en aguas árticas impone exigencias de tenacidad a baja temperatura mucho mayores que operar en las aguas tropicales, donde la corrosión puede ser un factor determinante. Las rutas de navegación también influyen en la elección y las condiciones climáticas, la lluvia, los vientos, todos son consideraciones importantes al momento de la elección de un acero. En la parte de diseño y construcción, el factor de diseño y construcción, tenemos que la construcción naval está estrictamente regulada por normativas internacionales y reglas de las sociedades de clasificación. Estas organizaciones exigen y establecen estándares mínimos de seguridad y calidad de los materiales. Esto incluye los aceros navales y el acero seleccionado debe contar con la certificación de la sociedad de clasificación pertinente para un buque en cuestión. En cuanto a diseño, la arquitectura y el diseño del buque, incluyendo la distribución de las cargas, las tensiones esperadas en las diferentes partes de la estructura y todos los métodos de construcción, principalmente para la soldadura, influyen en la selección de grado y del espesor de las planchas a utilizar. Por último, tenemos lo que es el costo y la disponibilidad, lo que hablamos del nivel económico. Si bien la seguridad es primordial, los tres primeros factores fueron más relacionados a seguridad, hablemos del coste material y su disponibilidad en el mercado, los cuales son factores prácticos que también se consideran en el proceso de selección. Sin embargo, estos nunca deben comprometer la calidad y las propiedades requeridas por las consideraciones económicas. En resumen,
La selección del acero naval es un equilibrio delicado entre las exigencias del entorno marino, las necesidades de diseño del buque, las normativas aplicables y consideraciones económicas del dueño del diseño. Es un testimonio de la ingeniería de los materiales y también de su aplicación en la creación de impresionantes estructuras que componen nuestro mundo a través de los océanos. Buenos días, mi nombre es Pedro Lares y nuestro siguiente tema a exponer es el proceso de fabricación del acero naval. El proceso de fabricación del acero implica varias etapas, desde la obtención de materia prima hasta la producción del acero final, y se debe cumplir con estándares específicos de resistencia y durabilidad. La primera etapa en el proceso de fabricación del acero naval es la obtención de materia prima. La materia prima que utilizamos para la fabricación del acero naval son los minerales de hierro, el carbón y los aditivos. El mineral de hierro, se utiliza el mineral de hierro como fuente principal para la producción del acero. El carbón que se utiliza es el carbón metalúrgico conocido como coque, que hace la función de combustible y agente reductor en el alto horno. Y los aditivos que se pueden agregar como otros elementos como el níquel, el cromo, el molibdeno, para mejorar propiedades del acero. La siguiente etapa en la producción del acero naval es la producción de la radio. Se introduce el mineral de hierro en un alto horno junto con el coque y caliza, y a través de un proceso de combustión a altas temperaturas el mineral se reduce y se obtiene la radio, que es conocido como el hierro fundido. La tercera etapa es la conversión a acero. Esta conversión se puede realizar de dos formas diferentes, puede ser usando convertidores de oxígeno básico o realizando una fusión en horno eléctrico. Estos dos procesos los vamos a explicar más adelante. La siguiente etapa es la etapa de refinación del acero. Se eliminan gases disueltos como el hidrógeno y nitrógeno del acero líquido para mejorar su calidad. Y se realiza un ajuste de composición, se añaden aliantes y se ajustan porciones para obtener las propiedades deseadas. La siguiente etapa es la colada continua. El acero líquido se vierte en moldes para formar lingotes, o se utiliza el proceso de colada continua, donde los aceros se solidifican mientras fluyen a través de un molde, formando semielaborados como planchas o bobinas. Y la etapa final, que es la etapa de laminado y tratamiento térmico, se le aplica el proceso de laminado, donde los semielaborados se someten a procesos de laminados en caliente o en frío para obtener las formas finales, ya sean placas, perfiles o tubos. Y el tratamiento térmico, dependiendo de las propiedades específicas que se le quieren dar al acero, se pueden aplicar tratamientos térmicos como son el temple y el revenido para mejorar propiedades mecánicas del acero. Ok, ahora vamos a mencionar las rutas de producción del acero naval. Como les mencioné anteriormente, se pueden realizar en dos procesos diferentes. Una que es a través del convertidor de oxígeno básico, y la segunda que es a través del horno de arco eléctrico. El convertidor de oxígeno básico se utiliza para convertir el radio fundido en acero mediante la inyección de oxígeno a través de una masa fundida, mientras que el horno de arco eléctrico se utiliza para fundir materiales, principalmente chatarra de acero, mediante el calor generado por un arco eléctrico. Este arco eléctrico se crea entre el electrodo de grafito y la carga metálica dentro del horno. Ok, como le mencioné en la anterior lámina, la conversión a acero del metal se realiza de dos formas: a través del convertidor de oxígeno básico o a través del horno de arco eléctrico. Vamos a explicar el funcionamiento del convertidor de oxígeno básico. Se carga la radio líquido en el convertidor y se inyecta oxígeno puro a alta presión a través de una lanza. El oxígeno reacciona con el exceso de carbono, el silicio, el manganeso y el fósforo presente en el radio, oxidándolos y eliminándolos como escoria. Durante esta etapa también se puede añadir elementos de aleación para ajustar la composición del acero. Podemos ver de forma gráfica cómo se coloca el arrabio, chatarra de metal o de acero, el escoriante y aire dentro del horno, y se introduce oxígeno a alta presión a través de una lanza. Se realiza la combustión y luego se eliminan los gases en el acero líquido y la escoria, obteniendo el acero. Este sería el proceso a través del convertidor básico de oxígeno.
El otro método para la conversión a acero del hierro fundido es a través del horno del arco eléctrico, en el cual la chatarra de acero se carga en el horno y se generan arcos eléctricos entre electrodos de grafito para fundir la carga contenida en el horno. Además de eso, se puede añadir fundentes para eliminar impurezas y elementos de aleación para obtener la composición deseada en el acero. Este proceso ofrece una mayor flexibilidad en cuanto a la composición del acero y permite un mayor uso de la chatarra reciclada. En la imagen podemos ver el esquema general de lo que es un horno de arco eléctrico. Se puede ver la corriente eléctrica, los electrodos de grafito, donde está contenido la chatarra de acero y aquí se produce la combustión. Se pueden, como lo mencioné anteriormente, se pueden añadir fundentes dentro del horno para eliminar las impurezas y los elementos de la aleación y así dar una composición específica al acero. En esta parte de la exposición vamos a hablar sobre los tratamientos térmicos que se utilizan para la fabricación de aceros navales. Los tratamientos térmicos son fundamentales para mejorar las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión de los aceros navales. A través de la aplicación de estos tratamientos térmicos se puede garantizar la durabilidad del acero en medios agresivos como es el medio marino. Los principales tratamientos aplicados para este tipo de acero son el recocido, el normalizado y el temple y revenido. El recocido tiene como objetivo reducir las tensiones internas, mejorar la maniobrabilidad y homogeneizar la microestructura del acero. Este se obtiene mediante un calentamiento que va de 650 grados a 900 grados centígrados, seguido de un enfriamiento lento en el horno. A través de este tratamiento se obtienen aceros navales después de procesos de conformado en frío o soldaduras para eliminar tensiones residuales. El segundo tratamiento utilizado en la fabricación de acero es el normalizado. El normalizado tiene como objetivo refinar el tamaño del grano y mejorar la uniformidad mecánica. Este se obtiene a través de un calentamiento a temperatura de aproximadamente 900 grados centígrados, seguido de un enfriamiento al aire. Mediante la aplicación de este tratamiento técnico se obtiene un acero de mayor resistencia y tenacidad que puede ser usado para cascos y superestructuras. El otro tratamiento es el tratamiento de temple y revenido. Se puede decir que es el tratamiento más usado para la fabricación de acero naval. El objetivo de este es formar mertencita, aumentando la dureza y resistencia del acero. Este se obtiene mediante el calentamiento del temple, mediante el calentamiento de 850 a 950 grados centígrados y se realiza un enfriamiento rápido en agua o aceite. Mientras que el revenido se utiliza un calentamiento de 400 a 650 grados centígrados para reducir la fragilidad y mejorar la tenacidad del acero. Con la aplicación de este tratamiento se puede obtener componentes críticos como son los ejes de la hélice, pernos de alta resistencia y otras partes sometidas a fatiga. Otro proceso importante durante la fabricación de acero naval es el proceso de laminación. Y pueden ser de dos tipos, el laminado en caliente y el laminado en frío. El laminado en caliente, el acero se deforma plásticamente en altas temperaturas, generalmente por encima de 1000 grados centígrados, facilitando de esta forma su conformado en chapas, perfiles o barras, para su posterior uso en construcción naval y otras aplicaciones marítimas. Mientras que el laminado en fluido, el proceso consiste en la conformación mecánica, que se realiza a temperatura ambiente o ligeramente elevada por debajo de la temperatura de cristalización del acero. Este proceso permite una mejora en las propiedades mecánicas del acero naval, haciéndolo más resistente. En esta lámina podemos observar una tabla comparativa entre el laminado en caliente y el laminado en frío. Comenzamos con la temperatura. La temperatura en el laminado en caliente se utiliza una temperatura mayor a 1000 grados centígrados, mientras que en el laminado en frío una temperatura ambiente entre 20 a 200 grados centígrados. En el laminado en caliente, la temperatura se dice que está por encima de la temperatura de recristalización del acero, mientras que en el laminado en frío por debajo de la temperatura de recristalización del acero. La resistencia en el laminado en caliente se proporciona o se adquiere una resistencia moderada alta en el acero, mientras que en el laminado en frío
una resistencia mucho más alta que en comparación con el laminado en caliente. La ductibilidad, en el laminado en caliente se obtiene una ductibilidad alta, mientras que en el laminado en frío una ductibilidad reducida. Para la ductibilidad en el laminado en frío se requiere aplicar el tratamiento recocido. En cuanto al costo, el laminado en caliente suele ser menos costoso que el laminado en frío. En resumen, podemos decir que ambos laminados, el laminado en caliente y el laminado en frío, desempeñan un papel vital en la producción del acero naval. El laminado en caliente, por su parte, proporciona al material a granel un buen equilibrio entre propiedades y rentabilidad, mientras que el laminado en frío mejora la resistencia, el acabado superficial y le da precisión dimensional para necesidades específicas del acero. Para finalizar el tema de la fabricación de acero naval, vamos a hablar sobre las consideraciones adicionales que se deben tomar durante la fabricación de acero naval, las cuales son la resistencia a la corrosión, la soldabilidad y el cumplimiento de las normativas existentes. Para la resistencia a la corrosión, el tratamiento térmico revenido debe ser mejorado para así evitar la degradación del acero cuando es expuesto al agua salada. En la soldabilidad es importante el precalentamiento y postcalentamiento para evitar la fragilización en zonas que van a ser soldadas. Y en el cumplimiento de normativas, como sabemos, existen estándares internacionales como el ACTM AT 131, los estándares establecidos por las sociedades clasificadoras que se deben cumplir durante la fabricación del acero naval. Buen día, mi nombre es Jesús Gómez. Continuando con la exposición, hablaré un poco sobre lo que es la estructura general y sistema de construcción naval de un buque. Sabemos que la estructura de un buque representa un pilar fundamental dentro de lo que es el campo de la ingeniería naval, ya que su diseño y correcta construcción depende directamente de la seguridad, la eficiencia operativa y la vida útil de la embarcación. Ahora hablaremos sobre cómo está constituida la estructura general de un buque. Entre ellas podemos mencionar lo que es la quilla, cuaderna, varenga, bao, forro, cubierta y mamparo, de las cuales ya estamos familiarizados, pero para refrescar un poco la idea, definiré cada una de ellas de forma breve. Empezando por la quilla, que podemos considerar como la columna vertebral del buque, ¿no? Y lo que es la cuaderna y varenga, el esqueleto, las costillas del mismo. La quilla nos proporciona resistencia y rigidez longitudinal, resistiendo la fuerza de arrufo y quebranto y contribuyen a la forma general del buque. Las cuadernas son miembros estructurales transversales, a menudo curvos, unidos perpendicularmente a la quilla, formando las costillas del casco. Dan forma al casco del buque y soportan el forro exterior, mantienen la forma transversal y contribuyen a la resistencia transversal. Las varengas son miembros estructurales transversales ubicados en el fondo del casco que conectan la quilla con los extremos inferiores de la cuaderna. Refuerzan la estructura del fondo y proporcionan resistencia transversal. Continuamos con baos, mamparos, cubierta y forro exterior. Las cubiertas son superficies horizontales que dividen el interior del buque en diferentes niveles y nos proporcionan superficie de trabajo y espacio para la tripulación. El bao son los miembros transversales que van de un lado al otro del buque y los cuales van soportando la cubierta. Nos proporciona soporte lateral para el forro de la cubierta y contribuye a la resistencia y rigidez transversal del casco. El forro exterior es la piel exterior del casco, consiste en planchas de acero y es la que nos da la estanqueidad del buque para que se mantenga a flote. Y los mamparos son paredes internas, las cuales nos crean compartimientos, divisiones, las cuales generan los compartimientos en el buque. Aquí en esta imagen de forma gráfica podemos apreciar cómo es la quilla, la varenga, lo que es la cuaderna, la cubierta y el bao. Ahora sí, hablando de temas nuevos, hablaremos sobre el sistema de construcción naval. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes métodos para la construcción de buques, cada uno con sus propias características, ventajas y desventajas. Podemos mencionar lo que es el remachado, la construcción longitudinal, construcción transversal, construcción mixta y construcción por bloque. Ahora hablaremos sobre cómo es el remachado. Sí, hablando de remachado, el cual es el método tradicional. El remachado es una técnica fundamental en la construcción naval y en muchas otras industrias a lo largo de la historia. Su origen se remonta a la Revolución Industrial, cuando comenzó a utilizarse el acero como material estructural en la fabricación de buques. Eso fue antes de la llegada de la soldadura. El remachado era el método principal para unir dos placas de metal, asegurando resistencia y durabilidad.
La evolución del remachado, empezando en el siglo XIX con el desarrollo de máquinas de vapor, el acero comenzó a reemplazar lo que es la madera en la construcción naval. Y se utilizaban remaches para unir las placas de acero, lo cual permitió la fabricación de buques más grandes y resistentes. Ya a principios del siglo XX, el remachado siguió siendo el método dominante en la construcción de buques, puentes y estructuras metálicas. Ejemplos famosos podemos mencionar lo que es el Titanic y la Torre Eiffel. Ambos fueron construidos con miles de remaches. Ya luego viene lo que es la introducción de la soldadura. Eso a partir de la década de 1930. La soldadura comenzó a reemplazar el remachado en la construcción naval debido a su mayor eficiencia y menor costo. Sin embargo, el remachado siguió utilizándose en cierta aplicación donde se requería flexibilidad estructural. En el uso moderno, bueno, aunque la soldadura ha desplazado en gran medida el remachado, este sigue siendo utilizado en la industria aeronáutica, ferroviaria y en la fabricación de estructuras metálicas donde se necesita una unión fuerte. El proceso de los remaches, estos se calentaban a rojo vivo, entre 900 y 1100 grados Celsius, en una fragua. El remache caliente se insertaba en los agujeros de las placas de acero y se formaba una segunda cabeza mediante el martilleo. Al enfriarse, este se contraía creando una conexión muy apretada. Las características de remachado en construcción son su resistencia estructural, durabilidad, ya que por lo menos los remaches proporcionan una unión muy fuerte pero a la vez flexible, lo que permite cierta tolerancia a la expansión y contracción del metal debido a los cambios de temperatura. Y la durabilidad, aunque la soldadura ha reemplazado a gran medida el remachado, los buques remachados han demostrado ser extremadamente duraderos porque a pesar de las décadas se pueden conseguir aún ciertas embarcaciones. Y la comparación con lo que es la soldadura, a diferencia de la soldadura, el remachado no requiere calor extremo y eso evita la alteración de propiedades del metal en la zona de unión. Eso lo podemos tener como entre las ventajas de lo que es el remachado. Crea uniones fuertes, duraderas, con cierta flexibilidad para resistir carga dinámica. Era más tolerante en los términos de preparación de materiales y calidad. Y era fácil de inspeccionar, saber si tiene alguna falla. Pero entre las desventajas tenemos, es más laborioso y lento la soldadura, requiere un equipo de trabajo cualificado y resulta en estructuras más pesadas y uniones menos estanques, ya que con el tiempo podrían perder esa unión y perder la estanquidad y la resistencia a la superficie, ya que tú tienes esa cabeza de los remaches en lo que la estructura del casco es menos lisa y lo cual genera mayor fricción a diferencia de la soldadura. Ahora bueno, hablaremos sobre como sistema de construcción modernos, que no son tan modernos, podemos mencionar lo que es la construcción longitudinal, transversal, mixta y la que se utiliza más actualmente, la que es por bloque, ¿no? La construcción longitudinal se caracteriza por la distribución de vigas y esfuerzos en dirección de la eslora del buque. Es ideal para buques de gran tamaño como petroleros y cargueros, ya que optimiza la fuerza de flexión generada por el movimiento de buque en el agua. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este tipo de construcción? Bueno, la ventaja es la mayor resistencia de esfuerzos longitudinales, claramente. Tiene menor peso estructural, lo cual nos permite cargar más y tiene mejor distribución de esfuerzo en la estructura del casco. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, es menos resistente a impactos laterales y tiene mayor flexibilidad del casco, lo cual puede requerir esfuerzos adicionales. Mientras que la construcción transversal se basa en la exposición de los elementos estructurales en sentido perpendicular a la eslora, con esfuerzos verticales como mamparos y cuerdas. Este método es comúnmente utilizado en buques más pequeños y de gran resistencia, como buques de guerra o ferry. ¿Qué ventajas y desventajas podemos mencionar de este? Tenemos como ventaja la gran capacidad para soportar cargas localizadas. La resistencia a impactos laterales es ideal para maniobras exigentes y tiene mayor rigidez estructural. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, tiene mayor peso estructural, entonces no te deja cargar tanto, tiene menor capacidad para carga útil. Y es menos eficiente la distribución de esfuerzos longitudinales, lo cual puede generar tensión. No es ideal para buques de gran eslora. Ahora viene lo que es la construcción mixta, la cual combina elementos longitudinales y transversales para optimizar la resistencia. Pero ¿qué ventajas y desventajas tiene este? Bueno, la distribución de uniforme de esfuerzo en toda la estructura como ventaja, mejor resistencia a impactos y deformaciones, versátil en la aplicación y uso, pero la desventaja es mucho más complejo en lo que es el diseño y construcción, además del costo. El costo de producción es mucho más alto debido a la combinación de fuerzas.
Ahora, para aclarar la diferencia por lo menos entre lo que es la construcción longitudinal y la construcción transversal, puedo mencionar que por lo menos la construcción transversal, las cuerdas son los elementos de refuerzo primario, la que nos proporciona la mayor resistencia a los esfuerzos que actúan sobre el casco, incluyendo la flexión longitudinal. Está muy espaciada, y son muy robustas. Los elementos longitudinales, como las vigas longitudinales o los palmejares, son secundarios y se apoyan en las cuerdas. Mientras que en la construcción longitudinal, en este sistema los elementos principales o los elementos de refuerzo primario son los elementos longitudinales, como las vigas de cubierta, el larguero de costado, el refuerzo de fondo, que discurren a lo largo de la eslora del buque y son los que principalmente resisten la flexión longitudinal. Las cuerdas sí existen, ¿no? Este sí tiene cuerdas, obviamente tiene cuerdas, pero solo que son más ligeras y están más espaciadas. Como ejemplo podemos tener nos podemos imaginar algo así como una rejilla. Entonces, en la construcción transversal, las barras principales de las rejillas son las transversales, que serían como las cuerdas, y las longitudinales serían más delgadas y se apoyarían sobre ellas. Sentido opuesto, de forma opuesta o contraria, sería en la construcción longitudinal. Las barras principales de las rejillas son las longitudinales, como las vigas y larguero, y las transversales son cuerdas, son más espaciadas, tienen mayor espacio y lo que sirve es para mantener la forma y darle soporte longitudinal. Ahora hablamos para finalizar, lo que es la construcción por bloques o modular, que es lo que es revolución moderna, que es la que se utiliza más actualmente. Para entender el concepto de modular, es la fabricación de grandes secciones por separado para el posterior ensamblaje. Entonces nos imaginamos que el buque son bloques tridimensionales. Entonces, estos bloques tridimensionales los podemos llamar módulos, es lo que llamaremos módulos. Estos módulos se construyen por separado en talleres, a menudo estos módulos se construyen equipados con tuberías, cableados, maquinarias y otros componentes internos ya instalados. Luego estos grandes bloques se transportan a la grada y se ensamblan como si fueran piezas gigantes de Lego. La unión entre módulos a través de la soldadura, ¿no? ¿Qué ventaja y qué desventaja? Bueno, podemos mencionar muchas ventajas, como por lo menos la eficiencia temporal. Reduce significativamente el tiempo total de construcción. La fabricación simultánea de múltiples módulos en talleres permite completar el buque en un plazo significativamente menor. El control de calidad. Mejora la calidad de trabajar en entornos controlados, ya que la construcción en un entorno de taller controlado facilita la aplicación de estándares de calidad más rigurosos y la realización de inspecciones más exhaustivas. Seguridad laboral reduce la necesidad de trabajar a altura y espacios confinados. La mayor parte del trabajo se realiza en un entorno de taller más seguro y con mejores condiciones que en la grada, ¿no? Es más eficiente. Lo que es la eficiencia, que no menciono ahí, los procesos de fabricación en taller suelen ser más eficientes en términos de uso de materiales y mano de obra, lo que puede llevar a una reducción de costos. Tiene una reducción en el impacto ambiental, ya que al reducir el tiempo de construcción en la grada se disminuye el impacto ambiental local. Y lo que es la preinstalación de sistemas, porque los módulos pueden equiparse con tuberías y cableado, como mencioné anteriormente, y otros sistemas antes de ser ensamblados, lo que agiliza la puesta en marcha del buque. Y como último sería lo que es la posibilidad o lo que es el potencial para construcción en ubicaciones remotas, ya que los módulos pueden ser construidos en diferentes lugares y luego transportarse para el ensamblaje final. ¿Qué desventajas podemos mencionar de la construcción modular? Necesita una mayor inversión inicial en lo que es infraestructura, ya que como son tantos talleres diferentes, se requiere una inversión significativa en talleres de fabricación y equipos de elevación de gran capacidad y transporte de módulos. Los desafíos logísticos de transporte, porque el transporte de módulos y grandes de esos bolsos son enormes, imagínense, y muy pesados, entonces es muy complejo y costoso y requiere una cierta planificación, además de los equipos especializados. La necesidad de una planificación y coordinación muy precisa. La fabricación de ensamblaje de los módulos requiere una planificación detallada y una coordinación estricta entre los diferentes equipos y etapas de proceso. Cualquier error en las dimensiones o en la secuencia puede generar problemas graves durante el ensamblaje. Y
Y bueno, eso en el mismo concepto de lo que es la mayor complejidad en las uniones entre módulos, ya que asegurar la integridad estructural y estanqueidad de la unión entre los módulos es crucial y requiere procedimientos de soldadura y pruebas muy rigurosos. El riesgo en la fase de ensamblaje del proceso de unión de los módulos en la grada puede ser crítico y requiere una precisión para evitar desajustes. Y bueno, necesita mano de obra especializada, ya que se requiere un personal con habilidades específicas para la fabricación y el ensamblaje de módulos. A pesar de las desventajas, la construcción modular se ha convertido en el método estrella, más popular y eficiente para la construcción, la construcción de diversos tipos de buques. Y bueno, nada, eso sería todo lo que me toca a mí en la exposición. Le doy el pase a mi compañero, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jesús Antón y continuando con la presentación acerca de los aceros navales, vamos a estar hablando sobre las pruebas, normativas, regulaciones, estandarizaciones que se realizan a los aceros navales para ser seleccionados en cuanto a la construcción de un buque, ¿verdad? Para entrar en materia y dar una breve introducción, es preciso aclarar que los elementos clave de los aceros navales son las propiedades que determinan su idoneidad para la construcción. Esta idoneidad se ve determinada en lo que son las escogencias, porque podemos estar hablando de la construcción de un buque, podemos estar hablando de partes específicas o de simplemente estructuras marinas, y es necesario diferenciar en cada uno de ellos cuáles son las propiedades y cuáles son sus elementos clave. Debemos tener en cuenta que estas propiedades están estrictamente estandarizadas por las sociedades de clasificación, como la ABS, Lloyd's Register, Bureau Veritas, que son las más comunes y son las que han como invertido un poco más de tiempo o se han dedicado más, abocado más hacia este tema, ¿verdad? Para hablar de los elementos más comunes o más importantes, podemos encontrar como son el grado del acero y su resistencia mecánica, entre los cuales podemos subdividir también como lo que son el límite elástico, la resistencia a la tracción, el alargamiento. Encontramos también la tenacidad, que es la energía de impactos, su soldabilidad, el tratamiento térmico que se realiza a este tipo de aceros, su composición química, que es bastante importante, tiene que ver más que todo con los elementos que encontramos dentro de la estructura del acero, su tolerancia, su resistencia a la corrosión es bastante importante porque, como ya sabemos, el medio marino es un medio con unas exigencias muy particulares a nivel de condiciones atmosféricas y se encuentra también lo que son los ensayos y la certificación que estaremos desarrollando en todo lo que es durante esta presentación. Ok, los aceros navales son sometidos a una serie de pruebas antes de escoger el material que se va a utilizar para la construcción de un buque. Es necesario saber tanto los elementos como la cantidad de pruebas o de ensayos a las que son sometidos. Podemos definir que hay pruebas que se realizan antes de la construcción y hay pruebas que se realizan después de la construcción o durante todo el tiempo de vida útil del buque. Entonces, para empezar, vamos a definir lo que son las pruebas de impacto. ¿Qué son las pruebas de impacto? Son una serie de pruebas cruciales cuyo objetivo es evaluar la tenacidad y la resistencia a la fractura de los materiales que se utilizan para la construcción de buques o estructuras que hacen vida en el medio marino, ¿verdad? Este tipo de pruebas se caracterizan, ¿verdad?, por determinar la capacidad del acero para absorber energía y resistir la propagación de grietas en un grado o en diferentes grados de temperatura. Esa es una variable bastante importante que vamos a tomar en cuenta y que vamos a desarrollar durante toda la presentación.
¿qué es las temperaturas? ¿Por qué se habla en este caso o en este punto de temperatura? Evidentemente, para poder fabricar un buque, para poder escoger el acero adecuado, nosotros debemos conocer las condiciones o cuál va a ser la función o cuál va a ser el trabajo que va a desarrollar un buque. Por ejemplo, hay buques que necesitan o requieren de esfuerzos especiales, de construcciones especiales, estructuras especiales, y es por ello que necesitan un acero con un mayor grado de tenacidad, por ejemplo. Y se debe considerar la temperatura porque se realizan pruebas a diferentes escalas, a diferentes niveles de temperatura, y todo eso va a determinar la tenacidad o la, por así decirlo, la energía de absorción que tiene ese acero a una temperatura determinada. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los factores que influyen en las pruebas de impacto. El número uno es el grado del acero. Acá encontramos que mayor resistencia, requisitos de impacto más estrictos. ¿Qué no quiere decir esto? Que aquellos aceros que poseen mayor resistencia, sus ensayos de impacto son mucho más estrictos, o sea, son muchos más estandarizados con regulaciones más precisas y como que más dinámicas, por así decirlo. Tratan de ser más explícitas, son efectuadas de una manera o con regulaciones más cerradas. Esto nos permite que sean aceros bastante estandarizados con unos ensayos bastante completos. El factor número 2 podemos encontrar lo que es el espesor de las placas. El espesor de las placas puede influir en la tenacidad. ¿Cómo influye esto en la tenacidad? Evidentemente, a mayor espesor tenemos una mayor resistencia, una mayor tenacidad. Eso es importante porque hay estructuras del buque que requieren de una mayor, por así decirlo, tenacidad, como son, por ejemplo, refuerzos longitudinales, refuerzos transversales, soportes de refuerzos longitudinales, soportes de refuerzos transversales, además de, en este caso, mamparos de colisión. Ese tipo de estructuras requieren de un mayor espesor para la construcción del buque. El factor número 3 es la ubicación en la estructura. Como le estábamos hablando, tenemos áreas críticas o que son propensas a impacto, como lo son los mamparos de colisión. También hay estructuras en la sala de máquinas, ¿verdad?, que necesitan ser reforzadas debido a la cantidad de peso que tenemos en esa área. Y también tenemos que tener en cuenta que es el factor número 4, que son las condiciones de servicio. Las condiciones de servicio están directamente relacionadas con la función que va a desarrollar el buque y en qué temperatura se va a desarrollar. Le dije que al principio íbamos a estar hablando de un factor o de una variable bastante interesante, que es la temperatura, y acá en este caso está relacionada con ella. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué función o para qué va a estar destinado este buque. Y ello nos lo va a determinar dónde va a laborar o dónde va a estar particularmente, en qué parte del mundo va a estar, debido a las temperaturas de las aguas. Tenemos diferentes, que si los trópicos, diferentes partes. Entonces, este factor es bastante importante para tomar en cuenta en las pruebas de impacto. Entrando en materia de lo que son los ensayos o las pruebas de impacto, podemos encontrar tres tipos de pruebas de impacto. Está la prueba de flexión por impacto Charpy, perdón. Está la prueba por impacto ISOP y está la prueba por caída libre, ¿verdad? Actualmente, la que mayormente se usa en el medio marítimo, en este caso en las construcciones de buques, es la prueba por impacto Charpy. La ISOP se ha ido dejando de utilizar porque ha sido más estandarizada hacia lo que son las partes de los plásticos. Y la prueba por caída libre ha caído en desuso debido a que
se han desarrollado tecnologías sobre la Sharpie, han sido estandarizadas, han sido mejoradas con el pasar del tiempo y las normas ISO siempre están en constante actualización y en constante chequeo para mejorarla. La prueba por impacto Sharpie, ¿en qué consiste? En una prueba estandarizada de impacto en el cual se utiliza para determinar la tenacidad de un material, es decir, la capacidad que ella posee de absorber energía y de resistir la fractura bajo una carga de impacto repentina. Esta prueba Sharpie es importante porque nos permite evaluar la transición que hay entre dúctil y frágil de los materiales, específicamente en los aceros, que es lo que estamos estudiando, tomando siempre en cuenta el factor variable de la temperatura. Esta prueba Sharpie es bastante interesante porque ella tiene una variable o tiene otro tipo de pruebas que no se realizan en las otras pruebas de impacto. Se toma en cuenta la temperatura. Es por ello que es la más utilizada en el medio marítimo, o sea, en el medio de la construcción, en el medio de la construcción naval, por así decirlo. Esa es la variable que la diferencia de las demás. Es la aplicación de la temperatura en la prueba. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta prueba implica ese factor de la temperatura? Porque simplemente nos permite determinar o evitar fallos de fragilidad en estructuras, porque sometemos el acero a la variación a diferentes temperaturas, que son las que están expuestas en el medio ambiente, son las que encontramos en el medio ambiente. Ellas dan al acero o le permiten, en este caso al constructor, escoger el acero adecuado con una integridad y una seguridad estándar para poder fabricar lo que se requiere, ya sea buque, estructura, refuerzo, elementos dentro de la construcción en general. ¿En qué consiste la prueba Sharpie o la ensayo Sharpie? Para poder realizar el ensayo Sharpie necesitamos primero lo que es un péndulo Sharpie, ¿no? Que es este que vemos por acá, ¿verdad? Es una especie de máquina con un péndulo. Él tiene su masa, su martillo, que es esta que tenemos acá, que es con la que vamos a estar realizando la prueba, ¿verdad? Esta masa ya la conocemos. Evidentemente esta altura, que es la altura inicial de donde se va a soltar el martillo, la determinamos por acá, porque aquí tiene la lectura de medición de la prueba. Acá tiene el soporte, que es donde va colocada la pieza a la cual se le va a realizar la prueba. ¿Cómo funciona esto? Nosotros requerimos de una probeta. Una probeta es una pieza estandarizada, es una sección transversal, ¿verdad? Cuadrada, con unas dimensiones estandarizadas, de acuerdo a las normativas ISO, ¿verdad? Ella posee generalmente de 10 milímetros por 10 milímetros, con una longitud específica entre 55 milímetros o 58 milímetros. Esa es su medida general. Ella necesita de dos soportes, está ubicada horizontalmente acá en esta parte, ¿verdad? En esta parte del péndulo, aquí abajo, se coloca aquí horizontalmente. Y a esta probeta se le fabrica una entalla. Una entalla no es más que una sección que se realiza acá en forma de V. Generalmente se usaba forma de U, pero últimamente se ha venido utilizando esta forma en V. Y esto va ubicado hacia el lado contrario, donde va a golpear el martillo del péndulo, ¿verdad? La probeta se coloca horizontalmente sobre esta zona en dos soportes, como ya les expliqué, con la muesca en la cara opuesta al punto de impacto. La muesca se centra entre los dos soportes, justamente en el centro, y el péndulo se libera y él oscila hacia abajo, golpeando la probeta justamente detrás de la muesca. La energía de impacto que se efectúa sobre la probeta hace que ésta se fracture.
en esta mueca que está acá. Repasamos, el martillo golpea por acá y justo acá ella debería de fracturarse, la probeta, ¿verdad? Una vez que esta se fractura, el péndulo continúa su movimiento ascendente hacia acá, a una altura muchísimo menor de la cual se inició, pues de donde se soltó. La diferencia entre la energía potencial del péndulo y la energía potencial después de la fractura es lo que representa lo que llamamos nosotros como la energía absorbida por la probeta durante la fractura. Esta energía absorbida es una medida de la tenacidad del impacto del material a la temperatura a la cual se le está realizando el ensayo, ¿verdad? Recordemos que la relación que existe entre la temperatura de transición dúctil y frágil, se va a realizar lo que es el ensayo Charpy a diferentes temperaturas. Eso nos va a dar una especie de tabla, la cual vamos a especificar justo ahora, para ver cuáles son los resultados de este tipo de ensayos. Por acá podemos observar lo que son los resultados del ensayo Charpy. Como ya les había mencionado, acá está al costado derecho de la presentación, podemos ver lo que es una tabla, un eje de coordenadas con respecto a la temperatura y en este caso, a la resistencia de impacto de la probeta. Lo primero que nos va a dar el ensayo es la energía absorbida, que es el valor más alto. Un valor más alto indica una mayor tenacidad del impacto, la mayor tenacidad del impacto. Se examina como tal, cuando la probeta ya una vez está fracturada, se examina la superficie de la fractura para determinar si fue predominantemente dúctil. En este caso es como una especie de, cuando es predominantemente dúctil, es una superficie fibrosa, que lo que indica es una especie de formación plástica, o predominantemente frágil, que es una superficie cristalina indicando poca o ninguna deformación plástica. El porcentaje de fracturas se estima visualmente, es algo más subjetivo, es realizado mediante un análisis de la proporción de la superficie de fractura que presenta características dúctiles. Vamos a observar sobre la superficie donde precisamente se fracturó. Y lo que es la interpretación de la curva de transición de entre dúctil y frágil, ¿no? Cuando graficamos la energía en un eje de coordenadas, como este que tenemos por acá, encontramos lo que es la energía absorbida del lado izquierdo y encontramos lo que es la temperatura del lado abajo, ¿verdad? Se obtiene esta gráfica, lo cual nos da una muestra de la transición del comportamiento entre dúctil a frágil. Podemos observar, ¿verdad?, que a medida que la temperatura empieza a aumentar, el acero se vuelve más resistente, o sea, posee una mayor tenacidad. Por ejemplo, cuando tenemos una temperatura de menos 60 grados centígrados, tenemos una tenacidad de 27 joules, a diferencia de cuando tenemos una temperatura de 0 grados centígrados, tenemos una tenacidad de aproximadamente 40 joules. Esto nos da a entender que mientras más frío se encuentra el material, es mucho menos resistente. Evidentemente, cuando se realizan este tipo de pruebas, lo que son las normativas ISO, en ellas se establece la primera temperatura a la cual se va a realizar, que habla de, más que todo, es como una temperatura tipo ambiente, entre 28 a 30 grados centígrados. Es la estándar, la primer tipo de prueba que se realiza, el primer ensayo. Es muy importante, al principio de todo esto, conocer lo que es la masa inicial del martillo, del péndulo, que esté en buen estado. Hoy en día son elementos que han sufrido un desarrollo tecnológico bastante interesante. Antes la prueba se realizaba como se dejaba caer el martillo, y hoy en día es algo más automatizado y ofrece mayores resultados, sería resultados más precisos a la hora de realizar este tipo de pruebas. Otro tipo de ensayo de impacto es el impacto ISO.
El impacto ISO prácticamente, es la misma definición que el impacto Sharpie, o sea, es una prueba estandarizada de impacto dinámico, la cual lo utiliza para determinar la tenacidad de un material, o sea, su capacidad para absorber energía. Igualmente, se necesita en este paso de un péndulo Sharpie para poder realizar la prueba. Sus normas son las mismas, tienen la ISO 180 y la ASTM E23 para acero en este caso. ¿Cuál es la diferencia acá? Que esta prueba, la diferencia más que todo, últimamente se viene realizando para lo que son elementos plásticos, para realizar pruebas a plástico. Con el pasar del tiempo se ha ido utilizando más la Sharpie que la ISOP. En este caso es lo mismo, como estamos hablando de las normas estandarizadas ISO, la probeta en este caso es igual, o sea, posee la misma condiciones de estructura que la de la Sharpie. Son 10 milímetros por 10 milímetros y su longitud de 355 y 58. ¿Cuál es la diferencia acá? Ella igual se le hace su entalla, sin embargo es colocada de una manera diferente. Aquí es colocada de manera horizontal y esta podemos ver acá que se coloca de manera vertical. En la Sharpie la entalla se colocaba hacia el lado posterior al impacto, aquí es diferente, se encuentra hacia el lado donde va a ser impactada y está empotrada, empotrada en esta sección que vemos por acá, y en cambio aquella se encontraba apoyada en dos bases. La prueba es la misma, por ejemplo, esta que podemos ver acá en la presentación, este es un plástico, esto no es un acero, esto es un plástico, y acá podemos ver el péndulo que golpea acá y aquí va a determinar la fractura, donde se realice la fractura. ¿Qué pasa con esta prueba? ¿Por qué se dejó de hacer a los aceros navales? ¿O por qué se ha dejado de hacer? Porque aquí no se efectúa la prueba bajo ningún tipo de variable de temperatura. O sea, aquí se realiza una temperatura ambiente, como nos manda la norma ISO, entre 28 y 30 grados, más no se somete a la probeta como tal a diferentes temperaturas. Es por ello que se ha dejado de utilizar. Es lo mismo que el ensayo de impacto de caída libre se ha dejado de usar porque evidentemente la prueba de ensayo de impacto Sharpie se ha ido actualizando. O sea, se ha ido actualizando, ha ido mejorando cada vez más y es la que ha dado mejores resultados y se obtiene una mejor información, pues son mucho más precisas. Acá podemos ver una presentación acerca de lo que son los resultados de impacto ISOP. Como ya les expliqué, es lo mismo que la Sharpie, pero con la diferencia de que ella no la sometemos, no nos da una especie de cuadro con variables entre temperatura y energía absorbida, porque no es realizado este ensayo a diferentes temperaturas en la probeta. Acá podemos ver una imagen a la derecha de la presentación, que es cómo es colocada. Vamos a observar acá que se encuentra la entalla y se encuentra bien apoyado en dos soportes. En cambio el ensayo ISOP, la entalla se encuentra hacia donde va a golpear, empotrada. Acá podemos ver empotrada. Y el péndulo golpearía por acá aproximadamente y provocaría la fractura aquí. En ella lo que se puede ver es el tipo de fractura. Una vez en la pieza, se observa la superficie de fractura para determinar si fue frágil o dúctil, de acuerdo es una observación netamente subjetiva desde el punto de vista óptico y se puede determinar de acuerdo a la parte interior del acero, o sea, de la lámina como tal. Ok, ahora vamos a estar hablando un poco acerca de las sociedades de clasificación y cuál es su importancia. La importancia de las normativas y estándares de las sociedades de clasificación en los aceros navales es fundamental para garantizar la seguridad, la integridad estructural y la operatividad de los buques. Estas normativas y estándares actúan como un marco
netamente de referencia técnico y de calidad, que abarca todo el ciclo de vida del buque, desde su salida, su construcción, su operatividad, hasta su mantenimiento. Entre los puntos claves, eh, para entender la importancia de la sociedad de clasificación, tenemos 5 puntos, los más precisos, concisos. El número 1 radica como la seguridad de la vida humana en el mar, donde podemos estar hablando de que las sociedades de clasificación establecen requisitos mínimos para las propiedades mecánicas, la composición química y la soldabilidad de los aceros navales. Esto nos asegura que los materiales que estamos utilizando dentro de la construcción del casco, por ejemplo, u otras estructuras críticas, puedan resistir tensiones y cargas a las cuales estarán expuestas en diversas condiciones marinas del medio ambiente, minimizando el riesgo de fallas estructurales que podrían poner en peligro la vida de la tripulación, o los pasajeros, o el estatus de la carga, el medio ambiente, entre otros. Los estándares de impacto, ¿verdad? Como ya definí anteriormente, que son los ensayos Sharpie, son necesarios, son cruciales para prevenir fracturas frágiles, especialmente en condiciones de baja temperatura, que podrían ocasionar un colapso rápido, o no podemos definirlo como rápido, o sea, toquemos el punto como especie de un colapso general de la estructura. El punto número 2, la integridad estructural del buque, las normativas que definen los criterios de diseño y construcción naval, incluyendo las especificaciones para los aceros utilizados en diferentes partes del buque, casco, cubierta, superestructura, espacios de la máquina, tanques de carga, entre otros. Esto asegura que las estructuras sean lo suficientemente robustas para soportar las cargas estáticas, tanto estáticas como dinámicas, esperadas durante todo el tiempo de vida útil o del trabajo que desarrolle el buque, ¿verdad? Ya sea del medio ambiente o general. Vamos a hablar en este caso del medio ambiente, como son las fuerzas del oleaje, a las cuales está sometida la estructura externa como el casco, cargas, las tensiones durante la navegación, y los estándares de seguridad de este tipo de trabajo o de diseños estructurales vienen establecidos por las sociedades de clasificación, donde también se consideran resistencia a la corrosión, que son los factores, o por así decirlo, factores o objetos que pueden poner en riesgo la estructura en general del buque. En ello, como se les puede decir, pues se establecen los requisitos mínimos, los requerimientos mínimos, para que la calidad del acero sea bastante estandarizada, sea buena, y nos permita garantizar que el buque pueda cumplir con su vida útil sin ningún tipo de problema. Otro punto importante es la protección del medio ambiente. Sabemos que la Organización Marítima Internacional y su establecimiento de convenios, su Comité de Seguridad Marítima, siempre tratan de inmiscuir a lo que es la protección del medio ambiente en cada uno de sus convenios. Siempre vamos en esa dirección, pues. Y si bien las normativas de la sociedad de clasificación se centran principalmente en lo que es la seguridad estructural, ¿verdad? De un buque, una estructura bien hecha, una estructura con un acero adecuado, un acero estandarizado, que sea muy bien mantenida, contribuye a la protección del medio ambiente, a reducir el riesgo de accidentes que puedan ocasionar un desastre ambiental, como lo son derrames, o algún tipo de liberación de un elemento no deseado sobre el mar, que pueda ocasionar daños ambientales considerables. También tenemos lo que es el punto de vista de la facilitación del comercio marítimo internacional. Las sociedades de clasificación son organizaciones mundialmente reconocidas,
y sus estándares son ampliamente aceptados por las autoridades marítimas en diferentes naciones, ¿verdad? Los armadores, aseguradores y otros actores de la industria naval a nivel global facilitan o reconocen, por así decirlo, toda esta serie de estándares debido a que son netamente comprobados con ensayos y pruebas bastante precisas, y esto facilita al comercio marítimo proporcionar un marco común confiable, ¿no? Es como esa especie de conjunción entre lo común y la confianza, para así la construcción y operaciones del buque reduzcan esa especie de barreras técnicas y costos asociados, ¿verdad? A lo que vienen siendo ocasionados por algún tipo de impedimento o desarrollo de las actividades comerciales de los buques por una, en este caso se puede decir así, una especie de falla estructural. Vamos a definirlo de esa manera. Las sociedades de clase, ellos emiten una clasificación anual, ¿verdad? Reconocida, y en ello indica que el buque fue construido y se mantiene de acuerdo a los estándares mínimos que ellos requieren para poder operar el buque. Eso facilita sus entradas a puertos y su comercialización como tal. El aseguramiento de la calidad y la consistencia es un tema, ¿verdad?, en resumen completo de todo lo que se ha venido mencionando en lo que es la importancia de las sociedades de clasificación, ¿verdad? Ellas netamente, o sea, durante la construcción del buque, supervisan la fabricación del acero naval, o antes, perdón, antes de la construcción del buque, ellas se encargan de supervisar la fabricación del acero naval para que, con la finalidad de que todos los estándares se cumplan al pie de la letra, o sea, no se salten ningún tipo de normativa. Y este tipo de certificación o este tipo de supervisión incluye la inspección general de los materiales, procesos de soldadura, pruebas no destructivas, todo esto garantizando la calidad y la consistencia de los materiales que van a ser usados durante la construcción, ya sea para generar su estructura o simplemente elementos que van a ser agregados al, al buque. Aunando un tema, expandiendo más el tema sobre la certificación de los aceros navales, podemos encontrar esta especie de mapa conceptual en el cual se titula de la siguiente manera: pues, aceros navales, y podemos encontrar 4 puntos interesantes de lo que tiene que ver con su certificación. En el primero tenemos el grado de acero, el segundo que es lo que es la fabricación del acero, las pruebas y ensayos y su certificación, ¿verdad? La certificación de los aceros es un proceso bastante fundamental que nos permite asegurar que los materiales usados en la construcción de un buque cumplen con los estándares de calidad y seguridad establecidos por las sociedades de clasificación. Estas sociedades actúan como entidades independientes que verifican que el diseño, la construcción y los materiales de los buques cumplan con sus propias reglas y regulaciones técnicas. ¿Qué pasa? Hoy en día las sociedades de clasificación invierten mucho en lo que es la innovación tecnológica. Es un punto bastante interesante en el cual ellas tratan de mantener un bien común, la seguridad, que los diseños, que las construcciones sean realizadas y la calidad de los aceros sean estipulados, estandarizadas bajo ciertas normativas que tienen ya muchos años trabajando, pero que con el pasar del tiempo el comercio marítimo ha ido adoptando, ha ido avanzando, y es por ello que es necesario siempre innovar y tratar de mejorar, ¿no? Como les digo, acá podemos encontrar los puntos más importantes, que son, por ejemplo, que lo que es el grado del acero, ¿verdad? El grado del acero es el primer paso, es seleccionar el grado del acero adecuado para la aplicación específica dentro del buque, ya sea casco, cubierta, estructura interna, espacio de la máquina, tanque de carga, entre otros.
Cada grado tiene un requisito específico en cuanto a resistencia mecánica, que son los límites elásticos, resistencia a la tracción, su tenacidad, composición química y soldabilidad, que es lo mismo que hemos venido estando hablando. Estas especificaciones son bastante detalladas y específicas en las reglas de cada sociedad de clasificación. Por ejemplo, la ABS, que es grado A, la Lloyd Register, que es EH36, la DNB, que es NBF36. O sea, cada una establece de acuerdo a sus características, a sus estándares, el grado del acero que se va a utilizar. La fabricación del acero, que es su proceso de producción estandarizado y su trazabilidad. Los fabricantes del acero naval deben seguir los procesos de producción estandarizados establecidos por las sociedades de clasificación para que se cumplan las especificaciones entre esas normativas. Es muy importante que se incluya el proceso de composición química, o sea, los compuestos, los elementos que integran esa fabricación del acero, así mismo como los procesos de laminación, tratamientos térmicos, laminado y sus dimensiones. Cuando hablamos de trazabilidad, ¿verdad? La trazabilidad es que es sumamente importante saber de dónde proviene ese acero, cuál fue el proceso de fabricación, cómo fue fabricado, sus dimensiones, de cuánto se produjeron esas láminas, y todo ese tipo de información es bastante interesante para tener un registro, al igual que los ensayos, cuándo fueron realizadas las pruebas, cómo fueron realizadas las pruebas, bajo qué tipo de circunstancias fueron realizadas las pruebas. De eso se trata la trazabilidad, o sea, de hacerle un seguimiento como tal al acero. El otro punto son las pruebas y ensayos, las especificaciones de grado seleccionado. Todo depende del grado que se vaya a utilizar o en qué se va a aplicar el acero. Es importante lo que les he venido explicando sobre las pruebas de impacto. Ahorita vamos a definir lo que son los ensayos no destructivos. Ya esos son más aplicados ya cuando, desde el punto de vista de seguimiento, de mantenimiento del buque como tal, y no antes de la construcción. Entonces es necesario este tipo de pruebas, dependiendo del grado, tomando en cuenta sus factores y sus elementos específicos predominantes en lo que es la estructura general del acero. La certificación del acero, ¿verdad? Que son los certificados de calidad. En este caso, si el acero cumple con todos los requisitos de la sociedad de clasificación, se emite un certificado de calidad o certificado de material, también puede ser nombrado de esa manera. En este certificado o documento se garantiza que el acero es adecuado para su uso en la construcción naval, bajo las reglas de la sociedad de clasificación particular. Es importante que tenga qué sociedad de clasificación particularmente está certificando este tipo de acero. Este certificado incluye información tales como el grado del acero, las dimensiones, los resultados de las pruebas, la composición química, su tratamiento térmico, la identificación del lote o, o dónde fue fabricado, más que todo sobre lo que estábamos hablando de la trazabilidad. Pues, todo este tipo de puntos van de la mano en general. Ahora bien, vamos a estar hablando sobre otro tipo de ensayo, otro tipo de pruebas. En este caso son los ensayos no destructivos, END. Este tipo de ensayos son utilizados para evaluar la integridad del acero sin dañarlo, sin producirle ningún tipo de daño o falla, y para detectar defectos que no son visuales superficialmente. Vamos a definir los más comunes, los ensayos no destructivos más comunes. Por ejemplo, tenemos la inspección visual, ¿verdad? Que consiste en examinar un objeto a simple vista, sin o con ayuda de algún tipo de instrumento óptico, pues en este caso puede ser lupa, endoscopio, lámpara, microscopio, cámara.
que te proporciona una visión general del estado del componente. Además, permite identificar áreas que requieren una inspección más detallada utilizando otros métodos no destructivos. Este tipo de inspección visual es muy común durante las inspecciones que se les realizan al buque, ya sea en dique o inspecciones de clase o a nivel estructural. Sin embargo, ellas tienen una limitante que la supervisión está, o sea, está sometida a lo que es la subjetividad. Pues. O sea, depende mucho de la pericia del inspector, de que se realice una buena inspección, depende también de la iluminación, tiene que tener una buena iluminación. A veces está condicionada también por el acceso al lugar donde se va a hacer la inspección. Entonces, no termina siendo del 100% efectiva. Sin embargo, a raíz de ella, por medio de ella, puedes obtener o puedes determinar algún tipo de otro ensayo no destructivo que pueda ser eh, realizado. La medición de espesor por ultrasonido, ¿verdad? El medidor es utilizado para medir espesores por medio de un ultrasonido, o sea, o necesitas de un equipo para poder realizar este tipo de inspección. Él emite un pulso de sonido a través de un transductor hacia el material a medir, ¿verdad? La onda sonora se propaga a través del material y al encontrar una superficie opuesta se refleja de vuelta al transductor. El tiempo que ella tarda, la onda, o sea, que tarda en viajar la onda desde el transductor hasta la superficie opuesta y una vez retornar, eso es conocido como tiempo de vuelo. Es utilizado para determinar el espesor de la plancha, en este caso, la tubería, y evaluar la pérdida de material debido a la corrosión. Al igual que la inspección visual, muchas veces está determinada por el acceso, hasta donde se puede acceder para realizar este tipo de pruebas. También está la de ultrasonido, ¿verdad? Que es igual a la del medición de espesor, pero como su nombre lo indica, ultrasonido, esta es más que todo dirigida hacia lo que son las grietas, defectos internos, no tanto como en la anterior, que es para medir espesor. Esta es específica sobre lugares como grietas, zonas que se vean con algún tipo que puedan presentar una falla, algún golpe, y nos determinan esto, pues, o sea, evaluar laminaciones, inclusiones, algún tipo de defecto que pueda presentar el acero como tal. Otro de los ensayos destructivos, no destructivos, perdón, es la radiografía o gammagrafía. En ella consiste en examinar el volumen de una muestra utilizando rayos X y rayos gamma para producir una radiografía de una pieza o una soldadura que nos muestra cualquier cambio en el espesor, defectos internos, externos, porosidades y detalles de montaje, sobre todo detalles de montaje, a la hora de garantizar una calidad de algún tipo de trabajo por unión, ya sea de soldado o a través de algún tipo de operación diferente. Pues. Entonces, por medio de ella, podemos determinar ese tipo de trabajo, pues, o sea, examinar las estructuras internas de los materiales. El igual, muy utilizada, sin embargo, depende mucho de lo que es el acceso, o sea, puede estar definida por las limitaciones que tiene el inspector de aplicar el rayo X sobre la superficie deseada. Los líquidos penetrantes son un ensayo no destructivo, el cual consiste en la aplicación de un líquido sobre la superficie de una pieza, ¿verdad? O de algún tipo de lámina o de plancha de acero, del cual se esté realizando una soldadura. Este líquido posee un gran poder humectante, penetra en aquellas imperfecciones que se encuentran sobre la superficie de la pieza, gracias a un efecto llamado
capilaridad. El líquido sobrante es retirado, se limpia con un sistema de limpieza especial y además se le agrega un revelador, lo cual extraerá el líquido de las imperfecciones para devolver a la pieza a su estado original y determinar así la localización exacta de la misma. Acá se puede ver una imagen con un líquido penetrante. Esta imagen es propia de un trabajo en dique que se realizó, y sobre la cubierta se reemplazó una zona de la cubierta principal que estaba dañada, y acá se puede observar cómo se le agrega el líquido penetrante, y acá se puede ver que hay como especie de una porosidad en la soldadura debido a que se marca como una especie de tinta roja, ¿no? Acá se ve la blanca, que es la que se realizó por fuera, y luego se le agrega lo que es el revelador, y se detecta rápidamente un defecto acá en la soldadura. Y el otro ensayo no destructivo, que es el de partículas magnéticas. En este proceso se aplica un campo magnético al material y se dispersan partículas magnéticas sobre su superficie. Estas partículas son atraídas a las áreas de discontinuidad como grietas, inclusiones o fisuras, revelando así posibles defectos, especialmente en soldadura y zonas de alta tensión. Pues acá se puede ver la imagen creando el arco, en este caso el arco magnético, y esto que vemos acá, estas partículas magnéticas, este color que se ve por acá es donde se realiza se expanden las partículas sobre el área, y ella es atraída hacia las grietas e imperfecciones, ya sea en la soldadura o en las uniones. Ok, ahora vamos a estar hablando sobre lo que son los ensayos destructivos, ED. Los ensayos destructivos son pruebas que se realizan en un material o componente hasta que falle. Esa es la finalidad. Falle o se deforme de manera permanente. Esa es su finalidad, y que tiene como objetivo determinar las propiedades mecánicas del material. Su resistencia, ductibilidad, tenacidad, dureza, resistencia. Es más o menos lo que hemos venido hablando. Ya les definí lo que son las pruebas o ensayos de impacto, las más importantes, las que más se aplican en el medio marítimo, para la construcción o para seleccionar la construcción del acero del buque. A diferencia de estos ensayos destructivos y no destructivos, los ED implican la alteración o destrucción de la probeta. Aquella se somete a una prueba, no genera ningún tipo de daño sobre la superficie general del material, en cambio este sí. Por ejemplo, tenemos el ensayo de tracción, consiste en aplicar una carga de tracción uniaxial a una probeta. Sabemos que la probeta era la lámina, de acuerdo a las normas ISO, esa lámina cuadrada, ella posee ciertas medidas específicas, ¿no? Y el ensayo de tracción consiste en eso, en aplicar una carga de tracción uniaxial a una probeta hasta que se fracture. Se miden la cantidad de fuerzas aplicadas y la deformación resultante, y eso permite determinar propiedades como el límite elástico, la resistencia a la tracción, el alargamiento y la reducción del área. También tenemos el ensayo de compresión. Se aplica una carga de compresión uniaxial a una probeta hasta que se deforme o se fracture. Se utiliza para determinar la resistencia a la compresión de materiales como madera, hormigón y algunos metales. Este es muy poco usado en el medio marítimo, o sea, poco se usa porque es más que todo hacia otro medio, pues está dirigida hacia otro tipo de estándares, por así decirlo. También tenemos el ensayo de flexión. Se aplica una carga
a una probeta apoyada en 2 puntos, o sea, provocando una flexión hasta alcanzar su deformación específica o su fractura. Se utiliza para evaluar la ductibilidad y la resistencia a la flexión de los materiales, como acero soldado y materiales cerámicos. Tenemos también el ensayo de torsión, que se aplica un par de torsión a una probeta hasta que se fracture. Se utiliza para determinar propiedades como el módulo de rigidez, la resistencia a la torsión y la ductibilidad torsional. Tenemos también lo que es el ensayo de fatiga. Se somete una probeta a ciclos repetidos de carga y descarga para determinar su resistencia, pues cuando se va a fatigar. Más que todo se mide la capacidad de soportar cargas variables durante un periodo prolongado sin fracturarse. Y por último tenemos el ensayo de corte. Se aplica una carga para cortar la probeta a través de un plano. Se utiliza para determinar la resistencia al corte de materiales como pernos, remaches, tornillos. Es importante resaltar que la mayoría de estos ensayos, por ejemplo, son realizados a piezas o elementos que conforman en general el buque, o sea, sistemas como tal. Los ensayos no destructivos, sin embargo, son realizados en inspecciones general para determinar algún tipo de grieta, fractura, algún problema con el acero o con la estructura en general. Ellos son ambos, a pesar de sus diferencias, son de suma importancia porque nos garantizan un rango de seguridad de acuerdo a los trabajos o a las especificaciones técnicas, ya sea de un equipo, y nos da como le explico, ese rango de seguridad para poder de alguna forma estar tranquilo. Además de que se encargan de regular esa estandarización de la fabricación de este tipo de materiales o de garantizar la estandarización de los materiales utilizados en la fabricación de ya sea de estas zonas, de estas estructuras específicas dentro del buque. Muchas gracias por su atención. Hemos concluido con esta parte de la presentación de lo que son las pruebas a los aceros navales de acuerdo a sus elementos y factores condicionantes, además de los ensayos destructivos y no destructivos que pueden ser aplicados a los aceros, ya sea antes de la construcción del buque, durante la escogencia del material, tomando en cuenta la operatividad y la zona donde va a trabajar, o durante su funcionamiento y a la continuidad de su vida útil. Muchas gracias por su atención. Buenos días, soy el segundo oficial de cubierta Luis Gómez. Dando continuidad al tema de aceros navales y la construcción de buques, la construcción de un buque requiere la unión de miles de componentes metálicos para formar una estructura robusta, estanca y capaz de soportar las severas condiciones del entorno marino. La elección del método de unión es crucial y depende de factores como el material, el espesor, la ubicación estructural, los requisitos de resistencia y estanqueidad y la eficiencia de producción. La soldadura es, con diferencia, el método de unión predominante en la construcción naval moderna, especialmente para estructuras de acero y aluminio. Su importancia radica en que permite crear uniones continuas, fuertes y estancas, logrando una estructura casi monolítica. Esto es fundamental para la integridad estructural global del casco, la resistencia a las cargas hidrodinámicas y la prevención de vías de agua. Además, la soldadura bien ejecutada ofrece una excelente relación resistencia-peso y permite geometrías complejas. A continuación hablaremos de los tipos de soldadura naval. Comenzaremos por el SMAW, soldadura manual,
por arco con electrodo revestido. Es un proceso versátil y portátil, a menudo utilizado en reparaciones, en posiciones difíciles como verticales o sobre cabeza, y en áreas de acceso limitado. El electrodo revestido proporciona tanto el metal de aporte como la protección del arco y del baño de fusión. Su principal desventaja es una menor tasa de deposición comparada con otros procesos y la necesidad de eliminar la escoria. Tipo de soldadura GMAW o soldadura por arco metálico con gas utiliza un alambre electrodo continuo y un gas de protección externo. Puede ser un gas inerte como argón o uno activo como el dióxido de carbono o una mezcla de ambos. Ofrece mayores tasas de deposición que el SMAW, buena calidad de soldadura y es fácil de automatizar. Es muy usado en espesores delgados y medios, tanto en acero como en aluminio. Requiere protección contra el viento si se usa al aire libre. Luego tenemos el FCAW o soldadura por arco con alambre tubular, similar al que mencionamos anteriormente, pero utiliza un alambre tubular que contiene fundente en su interior. Este fundente puede proporcionar la protección gaseosa o complementarse con un gas externo. Ofrece altas tasas de deposición y buena penetración, siendo muy eficaz para soldar aceros de mayor espesor y en condiciones de exterior. Genera escoria que debe ser eliminada. Por último, tenemos el SAW o soldadura por arco sumergido. Es un proceso altamente productivo y automatizado. El arco eléctrico se establece bajo una capa de fundente granular que protege completamente el baño de fusión. Produce soldaduras de muy alta calidad, con excelente penetración y altas tasas de deposición. Se limita principalmente a posiciones planas y horizontales, siendo ideal para unir grandes planchas de cubierta y cascos en taller. Consideraciones para aceros navales durante las soldaduras. Los aceros utilizados en construcción naval, aceros al carbono manganeso de alta resistencia, requieren de cuidados específicos. Comenzaremos por el precalentamiento. Aplicar calor a la zona de la unión antes de soldar es a menudo necesario, especialmente en aceros de alta resistencia, secciones gruesas o en condiciones de baja temperatura de ambiente. El precalentamiento reduce la velocidad de enfriamiento en la soldadura, minimizando el riesgo de formación de microestructuras frágiles y la fisuración inducida por hidrógeno. Control de la secuencia de soldadura. El orden y la dirección en que se realizan las soldaduras son críticos para controlar la distorsión o deformación y las tensiones residuales en la estructura. Se planifican secuencias específicas, por ejemplo, soldaduras en retroceso o soldaduras simétricas, para minimizar estos efectos que pueden comprometer la forma del casco y la resistencia de la estructura. Selección de combustible. Los electrodos, alambres, fundentes y gases de protección deben ser compatibles con el metal base y proporcionar las propiedades mecánicas, resistencia y tenacidad requeridas para la unión, especificadas por las sociedades de clasificación. Se prefieren, por lo general, consumibles de bajo hidrógeno para minimizar el riesgo de fisuras en frío. Inspección de uniones soldadas. Dado lo crítico de las uniones soldadas, se someten a rigurosas inspecciones para asegurar su calidad y detectar posibles defectos. Los ensayos no destructivos más comunes aplicables son inspección visual. Es la primera línea de inspección, buscando defectos superficiales como fisuras, porosidad superficial, socavaciones, falta de fusión superficial o tamaño incorrecto del cordón. Luego tenemos líquidos penetrantes. Se usan para detectar discontinuidades abiertas a la superficie, fisuras y poros en materiales no porosos. Luego tenemos partículas magnéticas, aplicables solo a materiales ferromagnéticos como el acero,
Detecta discontinuidades superficiales y subsuperficiales muy cercanas en la superficie. Ultrasónico. Utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para detectar defectos internos, fisuras, inclusiones de escoria, falta de fusión, porosidad interna y medir espesores. Y por último, tenemos las radiografías industriales, por lo general usando rayos X o rayos gamma para obtener una imagen de la estructura interna de la soldadura, revelando defectos volumétricos y planares internos. Otro tipo de unión usadas en la industria marítima son las uniones atornilladas. Se utilizan principalmente para montaje de equipos y maquinaria sobre sus bases o polines, paneles de acceso, registros y elementos que requieren ser desmontados para inspección o mantenimiento. Conexiones estructurales en superestructuras de aluminio, a veces en combinación con soldaduras, y uniones temporales durante el montaje. Requiere de un diseño cuidadoso para asegurar la estanqueidad, si es necesaria, y evitar la corrosión galvánica si se unen metales de distintas propiedades. Dentro de la industria de la construcción naval también tenemos adhesivos estructurales. Su uso en la estructura primaria de grandes buques es aún limitado, pero está creciendo en diferentes campos, como en la construcción de embarcaciones más pequeñas, especialmente de materiales compuestos por plástico reforzado con fibra de vidrio o aluminio, unión de componentes secundarios o de habilitación, aplicaciones específicas donde se busca reducir peso, amortiguar vibraciones o unir materiales disímiles. Requiere una preparación superficial muy rigurosa y un control estricto del proceso de curado. La inspección y la durabilidad a largo plazo en el ambiente marino son áreas de continua investigación y desarrollo. En resumen, la soldadura es la columna vertebral de la unión estructural en la construcción naval moderna, complementada por uniones atornilladas y de forma creciente, pero las más limitada, por adhesivos estructurales para aplicaciones específicas. La correcta ejecución e inspección de estas uniones son fundamentales para la seguridad y la vida útil del buque.